Leon Mercier, el CEO más temido de la ciudad, está apoyado contra la pared de su ascensor privado, empapado en sudor frío, incapaz de respirar. Su corazón late tan fuerte que está convencido de que va a morir ahí mismo. El hombre que controla un imperio de millones, que nunca muestra debilidad, está experimentando un ataque de pánico devastador. Y entonces, las puertas se abren en el piso equivocado. Entra una mujer con un carrito de limpieza, una empleada de servicio. De todas las personas que podrían verlo en este momento de absoluta vulnerabilidad, tiene que ser alguien que está en el escalón más bajo de su empresa. Para un hombre como León, acostumbrado a que todos lo teman y respeten, esto es peor que la muerte. Pero lo que esta mujer hace a continuación cambiará su vida para siempre. ¿Cómo es posible que la persona de limpieza termine siendo quien le enseñe a respirar de nuevo, en más formas de las que él podría imaginar? Pero antes de contarte esta increíble historia, si disfrutas de relatos que te tocan el corazón y te hacen creer en el amor verdadero, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al inicio de esta historia. Leon Mercier había conquistado el mundo empresarial a los 32 años con la misma determinación metódica con la que hacía todo en su vida. Despertaba a las 5 de la mañana, corría exactamente 10 kilómetros, tomaba un café solo sin azúcar y llegaba a su oficina en el piso 23 antes que cualquier otro empleado. Su traje siempre era gris oscuro o negro, sus corbatas de seda italiana, y su mirada tan afilada que los ejecutivos más veteranos evitaban el contacto visual directo durante las juntas. Nadie en Mercier Industries lo había visto sonreír realmente, no de esa manera que ilumina los ojos y suaviza las líneas del rostro. León sonreía con cortesía profesional, con satisfacción calculada cuando cerraba un negocio millonario, pero nunca con ese abandono que implica dejar que alguien más vea lo que hay debajo de la armadura. Aquella mañana de marzo comenzó como todas las demás. León atravesó el vestíbulo de mármol blanco de su edificio corporativo con pasos precisos, saludando con un asentimiento breve al personal de seguridad. Presionó el botón del ascensor privado, el que lo llevaría directamente a su piso sin paradas intermedias, y esperó con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, revisando mentalmente la agenda del día. Tenía una videoconferencia con inversionistas japoneses a las 9, una reunión con el departamento legal a las 11 y una comida de negocios con un posible socio que le aburría profundamente, pero cuya red de contactos resultaba útil. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave campanilleo. León entró, presionó el botón del piso 23 y se colocó en el centro de la cabina, como siempre hacía. Las puertas comenzaron a cerrarse. Fue entonces cuando algo cambió. No podría explicar exactamente qué fue, si el sonido metálico de los mecanismos internos o la manera en que la luz fluorescente parpadeó por un segundo, pero sintió que las paredes del ascensor se estrechaban. Su corbata de seda, anudada con precisión militar esa mañana, de pronto pesaba como una cadena alrededor de su cuello. El aire acondicionado que siempre mantenían a 18 grados se volvió insuficiente, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de ese pequeño espacio de acero inoxidable. León llevó una mano a su pecho y sintió su corazón latiendo descontroladamente, como un caballo desbocado que hubiera roto las riendas de su voluntad férrea. Sus pulmones se negaban a expandirse completamente. Intentó respirar hondo, pero el aire entraba en bocanadas cortas e inútiles. Las paredes definitivamente se estaban moviendo, acercándose, y el suelo bajo sus pies ya no parecía sólido sino inclinado, como la cubierta de un barco en medio de una tormenta. Control, pensó desesperadamente. Necesito control. Pero por primera vez en su vida adulta, su mente entrenada para resolver problemas complejos de finanzas internacionales se había convertido en un torbellino de pánico irracional. Sudor frío le empapaba la camisa debajo del traje de $3,000. Sus manos temblaban. No podía pensar, no podía razonar, no podía hacer nada excepto sentir que se estaba muriendo ahí mismo, en su propio ascensor privado,
mientras los números digitales sobre la puerta marcaban lentamente el ascenso. Piso 5, piso 6, piso 7. Las puertas se abrieron en el piso 8. León no había presionado ese botón, pero en su estado de pánico absoluto apenas registró esa información. Lo que sí registró fue la presencia repentina de otra persona. Una mujer entró empujando un carrito de limpieza, tarareando algo suave que podría haber sido una canción o simplemente un sonido tranquilizador. Llevaba el uniforme azul claro de la empresa de servicios que Mercier Industries contrataba, con su nombre bordado en el bolsillo. Abril. León intentó retroceder hacia la esquina del ascensor, tratando de ocultar su estado, pero sus piernas apenas respondían. Se apoyó contra la pared cromada y cerró los ojos, tratando de recuperar aunque fuera una fracción de su compostura habitual. «¿Señor?» La voz de la mujer era suave, pero directa, sin ese tono servil que León estaba acostumbrado a escuchar. «¿Se encuentra bien?» Él negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Su garganta estaba cerrada. Su corazón seguía golpeando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. Abril no dudó ni un segundo. León sintió que ella dejaba el carrito de limpieza, bloqueando las puertas del ascensor, para que no se cerraran, y luego estaba frente a él, a una distancia apropiada, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera enfocar su mirada en su rostro. Ella tenía ojos oscuros, cálidos, y una expresión de calma absoluta que contrastaba dramáticamente con el caos que León sentía dentro de sí mismo. «Está teniendo un ataque de pánico», dijo ella con una certeza tranquila que de alguna manera atravesó la niebla de terror en la mente de León. «Escúcheme, va a estar bien, no se va a morir, aunque ahora mismo sienta que sí. Solo necesita respirar conmigo». León la miró con ojos que sabía que mostraban demasiado, todo ese miedo primitivo que había aprendido a enterrar bajo capas de éxito y control. Pero ella no pareció juzgarlo. Simplemente se llevó una mano a su propio pecho y comenzó a respirar de manera exagerada, haciéndolo visible. «Mire mi mano», dijo Abril. «Inhale cuando suba». Levantó su mano lentamente frente a ella. 1, 2, 3, 4. Mantuvo la mano arriba. Sostenga. 1, 2. Bajó la mano. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. León intentó seguir el patrón, pero su respiración salía entrecortada, rota. Ella no se inmutó. «Está bien, lo está haciendo bien», dijo con esa misma voz serena. «Otra vez, inhale conmigo». Volvió a levantar la mano, sus movimientos deliberadamente lentos y medidos. 1, 2, 3, 4. Esta vez León logró tomar un poco más de aire. Su pecho se expandió mínimamente. «Perfecto», dijo Abril, y había algo genuino en su aprobación que hizo que León quisiera intentarlo de nuevo, solo para escuchar ese tono en su voz otra vez. «Sostenga. 1, 2. Y exhale lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No supo cuánto tiempo estuvieron ahí, en ese ascensor detenido en el piso 8, mientras ella lo guiaba a través de ciclos de respiración que gradualmente devolvieron su corazón a un ritmo casi normal. El mundo dejó de inclinarse. Las paredes retrocedieron a sus posiciones correctas. El aire volvió a circular. Y León se encontró mirando a esta mujer de limpieza que lo había visto en su momento más vulnerable, sintiendo una mezcla extraña de vergüenza profunda y gratitud más profunda aún. «Gracias», logró decir finalmente, su voz ronca. Se enderezó, tratando instintivamente de recuperar algo de su postura habitual, pero sus manos todavía temblaban ligeramente. Abril sonrió, y fue una sonrisa pequeña, comprensiva. «No hay nada que agradecer. Le pasa a mucha gente. El estrés es, bueno, es como agua en una represa. Eventualmente encuentra una grieta». León asintió, sin saber qué más decir. Toda su elocuencia en salas de juntas, todas sus presentaciones impecables ante inversionistas, y ahora no podía formar una oración coherente frente a esta mujer que había metido su carrito de limpieza entre las puertas del ascensor
para salvarlo de su propia mente. ¿Estará bien para seguir subiendo?, preguntó ella, sin presión, simplemente comprobando. Sí, dijo León, aunque no estaba completamente seguro. Pero ella asintió como si creyera en él, y eso de alguna manera lo hizo cierto. Abril retiró su carrito de las puertas. «Respire profundo 3 veces antes de que cierren las puertas», dijo, «y cuando llegue arriba, tome un vaso de agua. No café, agua». Las puertas comenzaron a cerrarse, y León vio su rostro desaparecer detrás del acero, esa expresión serena y sabia que parecía no corresponder con su uniforme de limpieza y su carrito lleno de productos químicos. Cuando finalmente llegó al piso 23, León caminó directo a su oficina, cerró la puerta y se quedó de pie frente a las ventanas que daban a la ciudad, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero lo único que podía ver en su mente era el movimiento de esa mano subiendo y bajando, guiándolo de vuelta a sí mismo. Durante los siguientes 3 días, León intentó continuar como siempre. Se sumergió en el trabajo con su intensidad característica, revisando proyecciones financieras, hasta que los números bailaban frente a sus ojos, asistiendo a reuniones donde su opinión era ley indiscutible. Nadie notó nada diferente en él. Su asistente, Miranda, una mujer eficiente de 50 años que había trabajado para él durante 5 años, no percibió ningún cambio en su rutina impecable. Pero León sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Cada mañana, cuando entraba al edificio, sentía que su corazón se aceleraba ligeramente al acercarse al ascensor. No había tenido otro ataque de pánico, pero el miedo a que ocurriera uno estaba siempre ahí, como una sombra que no proyectaba forma, pero que oscurecía todo. Y junto a ese miedo estaba ella, Abril, la mujer que lo había visto romperse y no había retrocedido. León se sorprendió buscándola con la mirada cuando caminaba por los pasillos. Era ridículo, lo sabía. Tenía miles de empleados en ese edificio, contando las empresas contratadas de limpieza, seguridad, cafetería, pero algo en él necesitaba verla de nuevo, aunque fuera solo para agradecerle apropiadamente. Eso era lo que se decía a sí mismo. Simple cortesía, nada más. El 4.º día después del incidente, León hizo algo que nunca había hecho en sus 8 años dirigiendo Mercier Industries. Cambió su horario. En lugar de llegar a las 6 de la mañana como era su costumbre, llegó a las 7:30, la hora en que el personal de limpieza nocturno hacía su transición con el diurno. Caminó por el vestíbulo con su maletín en la mano, aparentando revisar su teléfono, pero en realidad escaneando cada rostro. No la vio. El 5.º día, probó llegar a las 8. Nada. Miranda lo miró con curiosidad cuando apareció casi 2 horas más tarde de lo normal, pero no hizo preguntas. León Mercier no daba explicaciones sobre su agenda a nadie. Fue en la 2.ª semana cuando finalmente la encontró. Estaba en el piso 15, cerca de las oficinas de contabilidad, puliendo los pasamanos de una escalera que la mayoría de la gente ignoraba porque preferían los ascensores. León había bajado esos 15 pisos a pie, algo que había hecho solo 3 veces en toda su carrera, siempre después de reuniones particularmente tensas, cuando necesitaba quemar la adrenalina antes de enfrentar la siguiente batalla corporativa. Abril estaba de espaldas a él, moviéndose con una eficiencia tranquila, tarareando de nuevo esa melodía sin nombre. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y León notó, con un detalle que lo sorprendió a sí mismo, que tenía una pequeña mancha de pintura blanca en el hombro de su uniforme. Se quedó ahí parado como un idiota durante varios segundos, sin saber cómo abordarla. No estaba acostumbrado a iniciar conversaciones que no tuvieran una agenda clara. Todo lo que decía normalmente tenía un propósito estratégico, una meta definida. Pero aquí, en esta escalera silenciosa, no sabía qué quería lograr exactamente. Ella debió sentir su presencia porque se volteó, y cuando lo reconoció, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo algo extraño al ritmo cardíaco de León. «El señor del ascensor», dijo ella, sin burla, solo con reconocimiento cálido. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió León, y se sorprendió de que fuera verdad. «Gracias a usted.
Quería disculparme por esa mañana. Abril inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. No hay nada por qué disculparse. ¿Ha tenido más episodios? La manera directa en que lo preguntó, sin rodeos pero sin intrusión, hizo que León respondiera con más honestidad de la que pretendía. No, pero tengo miedo de que vuelva a pasar. Es normal, dijo ella, apoyando el trapo de pulir contra su cadera. El miedo al miedo. Es como un eco que no se apaga. León la miró con curiosidad. Habla como si lo supiera por experiencia. Todos cargamos algo, dijo Abril simplemente, y no elaboró, pero había una profundidad en sus ojos que sugería historias que León repentinamente quería conocer, lo cual era extraño, porque León Mercier no era un hombre curioso sobre las vidas personales de los demás. Los veía como piezas en un tablero de ajedrez, definidos por su función y utilidad. ¿Puedo invitarle un café? Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro las aprobara. Abril parpadeó sorprendida y luego miró su reloj de pulsera barato. Mi turno termina en 40 minutos. «¿Puedo esperar?», dijo León, y algo en su tono hizo que ella lo mirara con más atención, como si estuviera reevaluando algo. «Está bien», dijo finalmente. «Hay una cafetería a 2 cuadras. Nos vemos allá a las 9». León asintió, sintiendo una pequeña victoria que no tenía sentido y que, sin embargo, le llenaba el pecho de algo ligero y peligroso. Subió los 15 pisos de vuelta a su oficina por las escaleras, y cuando Miranda lo vio entrar ligeramente sin aliento, con las mejillas un poco enrojecidas, lo miró como si su jefe hubiera sido reemplazado por un extraterrestre que usaba su traje. La cafetería que Abril había elegido no era el tipo de lugar que León frecuentaba. No tenía baristas con delantales de cuero preparando arte latte, ni menú de granos orgánicos de comercio justo. Era un lugar pequeño con mesas de formica y sillas desparejas, donde una señora mayor tomaba órdenes con una libreta de papel y el café venía en tazas gruesas de cerámica blanca con pequeñas astillas en los bordes. Abril ya estaba ahí cuando León llegó, sentada en una mesa junto a la ventana, con el cabello suelto ahora, cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Se había cambiado el uniforme por jeans y una blusa color mostaza, que hacía que su piel bronceada brillara con calidez. León sintió algo en su estómago que no reconoció inmediatamente, porque había años que no sentía nerviosismo por algo que no fuera una adquisición corporativa multimillonaria. «Hola», dijo ella cuando él se acercó y le señaló la silla frente a ella. «Hola», respondió León, sentándose con menos gracia de la habitual. La silla era incómoda y demasiado pequeña para su constitución atlética, pero no le importó. Ordenaron café. Negro para él, con leche y 2 azúcares para ella. Cuando la señora mayor se alejó arrastrando los pies hacia la cocina, León se encontró en un territorio desconocido. No sabía cómo hacer conversación casual. Su vida era negociaciones y estrategia, no charla intrascendente. «¿Hace cuánto trabajas en Mercier Industries?», preguntó finalmente, optando por un inicio seguro. 3 meses, respondió Abril, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. «Pero he trabajado en limpieza por 4 años. Antes de eso, estudiaba enfermería. ¿Por qué dejaste?». La pregunta fue demasiado personal, demasiado directa, pero León nunca había aprendido a acercarse a las cosas con sutileza. Abril no pareció ofenderse. «Mi mamá se enfermó. Necesitaba trabajos con horarios más flexibles para poder cuidarla. La universidad no me permitía eso». Tomó un sorbo de su café cuando llegó, sus ojos fijos en él, por encima del borde de la taza. Entonces ella murió hace 1 año, pero para entonces ya no tenía dinero para volver. «Lo siento», dijo León, y lo decía en serio. Había perdido a su padre joven, aunque las circunstancias habían sido diferentes. Su padre había muerto en un accidente de navegación, dejando a León con un imperio corporativo en crisis que tuvo que aprender a manejar a los 24 años o perderlo todo. «Gracias», dijo Abril. «Pero bueno, la vida toma caminos extraños. Si no hubiera dejado enfermería, no habría estado en ese ascensor», lo dijo con ligereza. Pero había algo más profundo ahí, una conexión que ambos sentían, pero que ninguno estaba listo para nombrar.
Hablaron durante una hora. León se enteró de que Abril vivía en un pequeño apartamento en el lado este de la ciudad, que leía vorazmente libros de la biblioteca pública, que hacía voluntariado los domingos en un comedor comunitario, que había aprendido las técnicas de respiración de un terapeuta, que había tratado su propio pánico después de la muerte de su madre. Abril, por su parte, extrajo información de León con preguntas suaves pero persistentes, y él se encontró contándole cosas que nunca había compartido con nadie. Cómo la presión de salvar la empresa de su padre lo había convertido en alguien que no sabía cómo descansar. Cómo medía su valor en cifras de ganancias trimestrales. Cómo había olvidado, en algún punto del camino, que se sentía simplemente estar presente sin una agenda. Cuando finalmente salieron de la cafetería, el sol ya estaba alto en el cielo y León había perdido 3 reuniones. Miranda probablemente estaba al borde de un colapso nervioso, pero León no podía importarle menos. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó mientras caminaban lentamente de regreso hacia el edificio de Mercier Industries. No era una pregunta que León hiciera frecuentemente. Las mujeres en su vida habían sido siempre temporales, convenientes, parte de su imagen. Citaba a herederas y ejecutivas, mujeres que entendían las reglas del juego porque jugaban el mismo. Pero esto era diferente. Abril era diferente. ¿Quieres verme de nuevo?, preguntó ella. Y había algo juguetón en su tono, pero también serio, como si quisiera asegurarse de que él entendía lo que estaba pidiendo. Sí, dijo León con la misma certeza que usaba cuando cerraba contratos de millones. Sí quiero. Abril se detuvo en la acera, mirándolo con esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que León mostraba. Está bien, dijo finalmente, pero no en cafeterías donde me miras como si estuvieras analizando una inversión. Si vamos a hacer esto, tiene que ser real. León sintió algo aflojarse en su pecho, un nudo que no sabía que tenía. Real, repitió, probando la palabra. Puedo intentarlo. Entonces llámame, dijo Abril, y anotó su número en un recibo arrugado que sacó de su bolso. Se lo entregó con una sonrisa que era mitad desafío, mitad invitación. León tomó el papel como si fuera el contrato más importante de su vida, lo cual, de cierta manera, lo era. Los siguientes meses transformaron a León de maneras que ni él mismo podía anticipar. Al principio intentó aplicar su metodología corporativa a la relación. Planeaba citas con la misma precisión que planeaba lanzamientos de productos. Investigaba restaurantes, compraba flores de floristerías exclusivas, organizaba salidas a la ópera y galerías de arte que pensaba que toda mujer sofisticada debería apreciar. Abril toleró 2 de estas citas con gracia divertida antes de confrontarlo. Estaban sentados en un restaurante francés donde el menú no tenía precios y el sommelier había pasado 15 minutos describiendo el vino, cuando ella apoyó su tenedor y lo miró directamente. León, dijo con esa voz tranquila que él había llegado a asociar con momentos de verdad, esto no es real. Él se tensó, su instinto defensivo activándose inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Esto es uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Exacto, dijo ella. El mejor, el más caro, el más impresionante, pero no es tú. Y ciertamente no soy yo. Miró alrededor al comedor elegante donde otros comensales hablaban en murmullos reverentes. No sé qué comer de este menú, no entiendo por qué hay 4 tenedores. Y francamente, preferiría un sándwich de un carrito callejero si significa que puedo verte relajarte por 5 minutos. León se quedó en silencio, procesando sus palabras. Su impulso era argumentar, defender sus elecciones, pero algo en la expresión de Abril lo detuvo. Ella no estaba atacándolo, estaba invitándolo a algo diferente, algo que él no sabía si podía dar, pero que quería intentar. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Abril sonrió, y fue como el sol saliendo detrás de nubes de tormenta. Vámonos de aquí. Te voy a mostrar mi ciudad. Dejaron $100 en la mesa por los aperitivos que apenas habían tocado y salieron al aire de la noche. Abril lo llevó a lugares que León había pasado miles de veces en su automóvil con chofer, pero nunca había realmente visto. Un pequeño parque donde ancianos jugaban dominó bajo luces de cuerda.
un puesto de tacos donde el dueño conocía a Abril por su nombre y la saludó con un abrazo, una librería de segunda mano abierta hasta tarde, donde los libros se desbordaban de los estantes y el gato de la tienda dormía sobre el mostrador. Caminaron durante horas, y León se sintió más ligero con cada paso. Abril le contó historias de su infancia, de cómo su madre la había criado sola con un salario de mesera, enseñándole que la riqueza real no se medía en dinero, sino en los momentos que te quitaban el aliento. Le habló de sus sueños de volver a la escuela algún día, de trabajar quizás en una clínica comunitaria donde pudiera realmente ayudar a personas que no tenían acceso a cuidado médico adecuado. León, por su parte, se encontró compartiendo cosas que había enterrado profundamente, como a veces se sentía atrapado en una vida que había construido para honrar la memoria de su padre, pero que no estaba seguro de querer, cómo el éxito lo había aislado, rodeándolo de personas que lo respetaban o lo temían, pero nunca simplemente lo conocían. Entonces, conócete a ti mismo primero, dijo Abril cuando se sentaron en un banco junto a una fuente, cerca de la medianoche. La ciudad brillaba alrededor de ellos, pero se sentía distante, como si existieran en su propia burbuja de tiempo suspendido. Antes de que puedas dejar que alguien más te conozca, tienes que saber quién eres cuando nadie está mirando. ¿Y quién crees que soy?, preguntó León, girándose para mirarla. La luz de la fuente bailaba en su rostro, proyectando sombras suaves. «Creo que eres alguien que está cansado de ser fuerte todo el tiempo», dijo ella. «Creo que eres alguien que olvidó que está bien necesitar ayuda. Y creo que eres alguien que podría ser realmente feliz si dejaras de castigarte por cosas que no puedes controlar». León sintió algo quebrarse dentro de él, una grieta en la represa que había mencionado Abril aquella mañana en el ascensor. «No sé cómo hacer eso», admitió, y su voz sonó más joven, más vulnerable de lo que había sonado en años. «Lo sé», dijo Abril, y tomó su mano. Sus dedos eran cálidos y callosos por el trabajo, completamente diferentes de las manos suaves y manicuradas de las mujeres que León normalmente citaba. «Pero puedes aprender, yo te puedo enseñar». Y lo hizo, con paciencia que León no merecía, pero que aceptó con humildad creciente. Abril lo enseñó a estar presente, a notar las pequeñas cosas que hacían la vida rica en lugar de solo exitosa. Lo arrastró a clases de salsa los jueves por la noche, donde León, con toda su coordinación atlética, resultó ser terriblemente torpe, pero se rió de sí mismo por primera vez en décadas. Lo llevó a mercados de agricultores temprano los sábados, donde compraban ingredientes frescos y luego cocinaban juntos, en el pequeño apartamento de ella, peleando amistosamente por el espacio en el mostrador. León comenzó a cambiar en formas que Miranda notó primero. Empezó a rechazar reuniones los viernes por la tarde. Sonreía a los empleados en los pasillos. Una vez, sorprendentemente, se quedó conversando con el personal de mantenimiento sobre el sistema de climatización y realmente escuchó sus sugerencias, implementando cambios que ahorraron a la empresa miles de dólares y mejoraron las condiciones de trabajo. Pero los cambios más profundos eran internos. León se permitía sentir cosas que antes habría catalogado como debilidades. Cuando Abril mencionó casualmente que extrañaba a su madre durante las vacaciones, León no ofreció soluciones o intentó arreglar su tristeza, solo la sostuvo, dejando que llorara contra su pecho, aprendiendo que a veces la fortaleza estaba en simplemente estar presente para alguien. No todo fue fácil. Hubo momentos de fricción donde los mundos de ellos chocaban. León invitó a Abril a una gala benéfica corporativa y ella se sintió incómoda toda la noche, rodeada de personas que la miraban con curiosidad apenas disimulada, preguntándose quién era esta mujer sin pedigrí en el brazo de León Mercier. Él no se dio cuenta de su incomodidad hasta que ella se lo dijo en el automóvil de regreso, y tuvieron su primera pelea real, donde León defendió sin pensar el mundo que ella había criticado y Abril lo acusó de no entender el privilegio que lo rodeaba. Se separaron esa noche en silencio tenso, y León pasó 3 días miserables antes de aparecer en su puerta con no flores caras, sino con algo que requirió más vulnerabilidad. Una disculpa honesta. Le dijo que tenía razón,
que había estado ciego, que quería aprender a ver el mundo como ella lo veía. Y Abril, con esa sabiduría que parecía exceder sus 28 años, lo perdonó, pero no sin condiciones. Le pidió que realmente pensara en cómo usaba su poder, no solo en su vida personal, sino en sus negocios. León tomó ese desafío seriamente. Comenzó a implementar políticas en Mercer Industries que sus ejecutivos consideraron radicales. Salarios justos para el personal contratado de servicios, seguro médico completo para empleados de medio tiempo, guarderías subsidiadas. Sus márgenes de ganancia bajaron mínimamente, pero la lealtad de sus empleados se disparó. Y algo más pasó. León comenzó a sentirse orgulloso de su trabajo de una manera que no había sentido cuando solo perseguía números en hojas de balance. 6 meses después de su primer café, León supo con certeza absoluta que Abril no era una fase o una rebelión contra su vida estructurada. Era la persona con quien quería construir algo completamente nuevo, algo que no siguiera las reglas que le habían enseñado sobre cómo debía verse su vida. Pero antes de poder dar ese paso, tuvo que enfrentar un obstáculo que había estado evitando: su familia. Su madre, Claudette Mercier, era una matrona de la alta sociedad que había tenido muy claras expectativas sobre con quién su hijo debería establecerse. Las mujeres que ella presentaba en cenas familiares eran todas variaciones del mismo tema: bien educadas, bien conectadas, con apellidos que abrían puertas y fideicomisos que aseguraban dinastías. León había retrasado llevar a Abril a conocer a su madre, una cobardía que Abril había notado pero no presionado. Cuando finalmente reunió el coraje, programó una comida en la casa familiar, una mansión en las afueras de la ciudad, donde había crecido entre mármol frío y expectativas más frías aún. Claudette recibió a Abril con cortesía helada, el tipo de educación impecable que hería sin levantar la voz. Durante el almuerzo, hizo preguntas que sonaban inocentes, pero que claramente establecían las diferencias de clase. ¿Dónde había estudiado Abril? ¿Qué hacía su familia? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Y Abril, para crédito suyo, respondió con honestidad y dignidad, sin pretender ser algo que no era. León observó la dinámica con creciente incomodidad hasta que su madre, en un momento de particular condescendencia, sugirió que era encantador, que León estuviera haciendo caridad, pero que eventualmente necesitaría pensar en su futuro y el futuro de la empresa. Fue entonces cuando algo en León finalmente se rompió completamente, pero en lugar de colapso, fue liberación. Se levantó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de mármol, y habló con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. «Madre», dijo, y su voz era firme pero no cruel, «he pasado mi vida entera tratando de ser el hijo que creíste que papá hubiera querido. He construido el imperio que esperabas. He seguido todas las reglas de tu mundo. Pero Abril me ha enseñado algo que nunca aprendí en todas tus cenas de sociedad y galas benéficas». Miró a Abril, que lo observaba con ojos brillantes. «Me ha enseñado que la vida vale más cuando la compartes con alguien que te ve realmente, no solo tu cuenta bancaria o tu apellido. Y si eso significa que no apruebas mis elecciones, entonces tendré que vivir con esa desaprobación». El silencio que siguió fue absoluto. Claudette miró a su hijo como si fuera un extraño, lo cual, en cierta forma, lo era. León había dejado de ser el hombre que ella moldeó y se había convertido en alguien nuevo, alguien que no pedía permiso. Abril se levantó, tomó la mano de León, y dijeron sus despedidas. En el automóvil, ella lo miró con una expresión que León no podía descifrar completamente, pero que contenía orgullo y algo más profundo. Algo que hacía que su pecho doliera de la mejor manera posible. «Eso fue valiente», dijo ella finalmente. «Fue necesario», respondió León. «Y tarde. Debí hacerlo la primera vez que mi madre fue grosera contigo». «No», dijo Abril, apretando su mano. «Lo hiciste cuando estabas listo. No puedes vivir tu vida en mi tiempo o el de tu madre. Tienes que vivirla en el tuyo». León la besó entonces, ahí en el asiento trasero del automóvil con chofer, sin importarle quién pudiera verlos, y supo con completa certeza lo que necesitaba hacer a continuación.
Planear la propuesta de matrimonio fue la primera vez que León usó su tendencia a planificar meticulosamente de una manera que sentía correcta. No quería nada ostentoso o público. Quería algo que fuera significativo para ellos dos, algo que honrara el camino que habían recorrido juntos. Le tomó 3 semanas preparar todo. Usó sus conexiones, pero esta vez para algo que realmente importaba. Contactó al edificio de Mercier Industries y organizó acceso al ascensor después del horario laboral. Habló con el personal de mantenimiento, a quienes ahora conocía por nombre gracias a Abril, y les explicó lo que necesitaba. Su sorpresa inicial se transformó en entusiasmo cómplice. La noche que eligió fue un viernes, exactamente un año después de su primer café en esa cafetería pequeña con sillas disparejas. Le pidió a Abril que lo encontrara en el vestíbulo del edificio a las 8 de la noche, diciéndole solo que tenía algo que quería mostrarle. Cuando ella llegó, llevando un vestido simple color azul marino que León amaba porque era completamente ella, sin pretensiones, él estaba esperando frente al ascensor. El mismo ascensor donde todo había comenzado. ¿Vamos a subir?, preguntó ella, mirando las puertas cerradas. Eventualmente, dijo León, tomando su mano. Pero primero quiero decirte algo. Las puertas se abrieron, revelando el interior del ascensor que había sido transformado. Las paredes cromadas estaban cubiertas con fotografías, pequeñas instantáneas de su año juntos. Abril en el mercado de agricultores, riendo mientras sostenía un tomate gigante. León intentando bailar salsa, su expresión de concentración cómica. Los dos en el parque, compartiendo helado. Momentos ordinarios que habían construido una vida extraordinaria. Abril entró lentamente, girando para ver todas las imágenes, sus manos cubriendo su boca. León la siguió, presionando el botón que mantendría las puertas abiertas, pero no los llevaría a ningún lado. Necesitaban quedarse aquí, en este espacio, para cerrar el círculo. Hace un año, comenzó León, y su voz temblaba ligeramente, pero no intentó esconderlo. Estaba parado en este ascensor convencido de que me estaba muriendo. Mi cuerpo había decidido que ya no podía seguir cargando todo el peso que me había puesto, y entonces entraste tú, con tu carrito de limpieza y tu calma imposible, y me enseñaste a respirar de nuevo. Abril lo miraba con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Pensé que ese era el regalo, continuó León, que me habías salvado de un ataque de pánico y que estaría agradecido y seguiría con mi vida. Pero resulta que no me salvaste solo esa mañana. Me has estado salvando todos los días desde entonces, enseñándome que estar vivo es más que simplemente sobrevivir, más que acumular éxitos que no significan nada si no tienes a alguien con quien compartirlos. Se arrodilló, y Abril soltó un pequeño sollozo, sus manos ahora sobre su corazón. Me has enseñado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el tipo de fortaleza más difícil. Me has mostrado que el amor real no es control, sino rendición. No es perfección, sino aceptación. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su traje. Cuando la abrió, el anillo dentro capturó la luz. No era el diamante más grande que su dinero podría comprar, sino uno que había elegido cuidadosamente, una piedra de color azul profundo, del color exacto de la blusa que Abril llevaba aquella primera noche, cuando lo llevó a ver su ciudad. Abril, dijo León, su voz rompiéndose finalmente, ¿me enseñarías cómo vivir el resto de mi vida? ¿Te casarías conmigo? Ella no lo dejó terminar completamente antes de caer de rodillas frente a él, tomando su cara entre sus manos y besándolo con una ferocidad que respondía a su pregunta antes de que pudiera articular las palabras. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando y riendo simultáneamente. Sí, dijo Abril. Sí, 1000 veces sí. León deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban no de pánico, sino de alegría pura, ese tipo de emoción abrumadora que había olvidado que existía. Se quedaron arrodillados en el piso del ascensor, sosteniéndose uno al otro, rodeados de fotografías de su historia. Y León pensó en qué tan diferente era este momento del que había experimentado un año atrás en este mismo lugar. Entonces había estado paralizado por el miedo, incapaz de respirar,
convencido de que estaba perdiendo el control de todo. Ahora estaba eligiendo activamente soltar el control, entregarle su corazón a alguien que podría romperlo, y era la decisión más aterradora y más correcta que había tomado en su vida. «Te amo», dijo León, las palabras saliendo más fácilmente ahora de lo que habían salido las primeras veces que las intentó. «Te amo de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles». «Yo también te amo», respondió Abril, limpiando las lágrimas de sus mejillas solo para que fueran reemplazadas por nuevas. «Mi hombre del ascensor», que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Las puertas del ascensor permanecieron abiertas, esperando pacientemente mientras ellos se quedaban en su pequeña cápsula de tiempo suspendido, planeando un futuro que no seguiría ninguna de las reglas que León había conocido antes, pero que sería completamente suyo de ellos. Y cuando finalmente se pusieron de pie y León presionó el botón para cerrar las puertas, no sintió ese agarre familiar de pánico en su pecho. En su lugar, solo sintió la calidez de la mano de Abril en la suya y el conocimiento absoluto de que sin importar a qué piso los llevara el ascensor, estarían juntos para el viaje, respirando al mismo ritmo, construyendo una vida donde la vulnerabilidad era fortaleza y el amor era el éxito más real de todos. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o recordar que el amor aparece cuando menos lo esperas, déjanos un comentario y cuéntanos qué parte te tocó el corazón. Y si querés apoyar canales como este, donde contamos historias intensas, románticas y con un toque de comedia, suscribirte es clave. Es un gesto simple, pero hace toda la diferencia.